Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por sumarse a este nuevo conversatorio y esta nueva charla que tenemos preparada para que podamos de alguna forma atacar y atender las consultas más frecuentes que van llegando producto de la nueva ley laboral que entró en vigencia hace unas semanitas únicamente. De esta ley laboral hubo muchos idas y vueltas. Bueno, tenemos al doctor Oloco y a Julio Truco, realmente dos eminencias que nos van a esclarecer un poquito las situaciones. Va, no sé si Julio y Pablo, si tienen más pensado ayudarnos a entender o nos van a confundir más de lo que estamos. ¿Cómo ven la mano? Lo primero. Es Sí, podemos. difícil de responder. Opinen ustedes al fin del encuentro. Porque ha habido muchos cambios, ¿no? Muchos idas y vueltas en estos días y en la previa a que entre en vigencia. Y no hay mucha información. Entonces creo que está bueno que hayan encontrado un hueco en su agenda para este tipo de charla. Eh, sí, yo diría que a veces hay mucha información y confusa. También hay que reconocer que la situación de vigencia tampoco es clara, porque como se ha judicializado la ley luego de su promulgación, la cuestión judicial no está resuelta, así que también definir la vigencia no es sencillo. No, no. Y yo creo que, bueno, que realmente tenemos mucha suerte. Bueno, ya vemos que somos, creo que 200, casi 250. Tenemos 600 inscriptos. Entonces, si les parece bien, antes de comenzar, les contamos un poquito de nosotros, quiénes somos, así le damos 2, 3 minutitos más a los que aún no se sumaron. ¿Les parece bien que hagamos eh, un pequeño espacio para contarles quiénes somos? Bueno, Por supuesto. yo me introduzco, yo soy Francisco Pendas, soy parte del equipo de Banco Roela, de Ciro. Nosotros trabajamos con muchos colegios, realmente nos especializamos en lo que es la parte de solucionarle los problemas administrativos que tienen los colegios. Tenemos la suerte que nos acompañen hoy el doctor Pablo Loco. Él es posiblemente uno de los más grandes referentes que hay en el rubro de abogacía, siempre vinculada a la parte educativa. Lleva varios años, asesora a las principales cámaras, congregaciones y asociaciones del país. Y también tenemos a Julio Truco. Él es especialista en toda la parte de la digitalización y la parte contable. Tiene posiblemente uno de los sistemas de liquidación de sueldos más robustos que existen hoy en AJ5. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Mientras les damos un minutito más a los que se están sumando un poquito tarde, que siempre sabemos que son horarios complicados, yo voy a hacer una pequeña introducción de quiénes somos nosotros y por qué tenemos más de 2.000 entidades educativas que trabajan hoy con nosotros. Nosotros tenemos la plataforma de cobranza Ciro. Ciro lo que hace es permitirle al colegio automatizar de punta a punta todo lo que tiene que ver con la recepción de pagos, de tal forma que cada pago que reciba el colegio esté identificado, imputado y conciliado, eliminando por completo lo que son las tareas administrativas vinculadas a la recepción de comprobantes, el contacto posterior con los padres que no pagaron, y todo lo hacemos mediante un único convenio. Recientemente, las metodologías de pago han evolucionado realmente mucho y la máxima novedad que existe hoy es lo que es cobranza con QR. Ya prácticamente todos hemos usado una billetera digital. Mi abuela paga las cosas con Mercado Pago, o sea, realmente son muy intuitivas. Y dentro de las prestaciones que nosotros damos es la posibilidad al colegio de que los padres le puedan pagar con QR. Siempre recomendamos lo que es la adhesión a débito automático en tarjeta de crédito o CBU para los padres también, cosa que ustedes sepan que una vez que está adherido el padre, ya el sistema solo
va y busca lo que es el cobro de la cuota o de la matrícula y siempre haciendo la gestión una única vez y que ya quede configurado para siempre. Y en el último tiempito, y este es el último intervalo previo que hacemos a comenzar con la charla, es lo que es el canal de Team. Este es un canal que nosotros desarrollamos, que le pusimos Team porque viene de transferencias imputadas. Y este canal es ideal para todos aquellos que cobran por transferencia. ¿Cómo funciona? El colegio abre una cuenta corriente a la cual se le asigna una cantidad de CBUs específicos como padres o unidades, llámese familias pagadoras tengan. Es decir, el colegio San Pedro podría tener un alias para los padres que fuese para cada padre San Pedro.dni del padre o DNI del titular, y así sucesivamente. De esta forma, el alias pasa a ser un canal de pago más que le permite a cada padre tener un alias específico asignado hacia él, que cuando paga suceden dos cosas en simultáneo. Lo primero es que toda la información del pago va directamente al sistema de gestión. Es decir, nos olvidamos por completo de recibir comprobantes, de estar buceando en el extracto bancario quién pagó y quién no pagó. Directamente cada transferencia que nos entra ya la tenemos perfectamente identificada e imputada para ese padre, para ese grupo familiar, para ese alumno. Y en segundo lugar, obviamente todo el dinero va siempre a la cuenta corriente del colegio. De esta forma es que nosotros nos hemos ido especializando y profesionalizando a los que consideramos a nuestros socios, que son ustedes, los colegios, para que tengan una administración eficaz, eficiente y que se dedique a dar valor agregado y no estar perdiendo tiempo con cuestiones administrativas, que hoy por suerte existe tecnología que la puede suplir. Eso es un poco lo que hacemos desde Ciro. Y finalmente también, como banco, nos dedicamos a que ustedes tengan las inversiones necesarias y el financiamiento, o sea, el respaldo financiero disponible de hacer todas las mejoras necesarias. Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho en las provincias como Neuquén y San Juan, que producto de lo que es la energía y la minería, están teniendo una enorme cantidad de familias mudándose, estamos ayudando a expandir jardines de infantes, primarias, secundarias, trabajamos con muchos colegios en Capital Federal, en Córdoba, en Santa Fe, desde lo que sea, desde la necesidad de contar con financiamiento para cambiar los aire acondicionados en verano, para poner calefacción en invierno, para cambiar el centro de cómputos, para que ustedes sepan, con nosotros siempre van a tener una ayuda financiera disponible porque consideramos que el valor que le dan a la sociedad es inigualable, se dedican a educar a nuestros hijos y nosotros queremos que nuestros hijos estén en el mejor lugar posible y por eso siempre los vamos a ayudar con las inversiones necesarias para que puedan cumplir con ese objetivo. Bueno, dicho todo esto, y ya pasado el parroquial de quiénes somos nosotros, siéntanse completamente libres de contactarme, ya sea vía el chat, me pueden dejar un mensajito, nos pueden contactar vía Ciro. Yo acá voy a dejar mi teléfono personal. Nosotros, por lo menos a mí, me gusta trabajar muchísimo con mi teléfono personal. Este teléfono que estoy dejando en el chat es el mío, 11 6260 9390. Siéntanse completamente libres de escucharme. Y ahora sí, vamos con los grandes, ya que hice de maestro de ceremonia. Ahora vamos con el doctor Oloco y Julio Truco. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo están para iluminarnos o confundirnos un poquito más? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Quieren comenzar un poco? ¿Quién va a arrancar? ¿La parte contable o la parte legal? ¿Qué parte les parece mejor para hacer que la bola gire y empezar a iluminar un poquito de conocimiento sobre esta materia? Bueno, no lo conversamos, pero Julio, si estás de acuerdo, arranco yo para dar un poco de contexto general. ¿Te parece? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien, bueno.
Buenas tardes a todos. Francisco, muchísimas gracias en tu nombre al banco por la invitación a compartir este momento. Tomando algo de tus palabras introductorias, no quiero ser pesimista, todo lo contrario, pero no necesariamente venimos a iluminar una modificación tan sustancial del régimen laboral argentino, que es un régimen muy particular por su alta conflictividad y por su dificultad de alinear interpretaciones. No va a resolverse con el dictado de una ley. Esta en particular, además, y esto es una opinión personal, tiene algunas cuestiones de redacción que podrían llegar a generar nuevos conflictos de interpretación, y también, como un poco anticipamos, se encuentra su vigencia, todavía es una situación controvertida porque ha sido judicializada, es materia de una discusión que está instalada todavía en los tribunales, que podrían llegar a afectar en el futuro su vigencia parcial o total. Les digo muy sintéticamente cuál es la situación hoy. Inmediatamente promulgada la ley, se dictó una medida cautelar que suspendía la aplicación de la totalidad de la nueva ley, de la reforma. Inmediatamente el mismo juez habilitó la aplicación de uno o dos artículos en particular. Luego esa medida cautelar fue apelada y en este momento, como efectos de la apelación, está suspendida la medida que suspendía la aplicación. Todo esto, dicho muy difícil, significa que por el momento podríamos decir que la ley está vigente en forma completa, pero sujeta todavía a un recurso judicial que tiene que recorrer una o dos instancias más hasta saber su resultado definitivo. Si me permiten, voy a compartir la pantalla con una presentación. Perfecto. Ahí ya se está viendo la pantalla, doctor, ¿eh? Perfecto. Vamos a lo que importa. Em, Más allá de esta situación procesal judicial que va a sellar la suerte de la vigencia de la ley, creo que debemos, también Francisco hizo referencia a todo el contexto, al entorno en el cual se llega a esta reforma. Y mucho hemos leído en los diarios, a veces, como digo, el exceso de información que no es legalmente precisa o técnicamente precisa aporta más confusión que claridad. Por supuesto, como ustedes todos podemos entender, una reforma de estas características no es meramente legal, sino que tiene un contexto, un contenido y por lo tanto un plano político de análisis que ha sido muy relevante, y lo hemos visto en las discusiones tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque acá la cuestión del espíritu de la ley laboral, como digo, excede la cuestión estrictamente legal y es parte, casi les diría, que hasta uno de los elementos siempre presente de la discusión política argentina. Entonces, una reforma de estas características no podía menos que generar la controversia que rodeó al procedimiento de aprobación. Y acá, por supuesto, lo que yo les voy a compartir es una idea personal, individual, de lo que trae esta reforma. Empiezo un poco por la tercera referencia que anoto ahí. Este cambio de paradigma en las relaciones laborales, no. Se dijo mucho de una suerte de un recorte exagerado, brutal, cruel de derechos del trabajador. Sinceramente, en un análisis técnico total y absolutamente despolitizado, no veo yo eso en la reforma. Al contrario, sí reconozco, no sé si el tiempo dirá si lo logra o no lo logra, creo que hay una firme intención de reducir la litigiosidad que está dada sobre todo a partir de un proceso por el cual han atravesado, siguen atravesando todavía hoy los tribunales laborales, de tener criterios muy flexibles de interpretación de la letra de la ley. Podríamos simplificarlo, quizás es poco técnica la referencia, pero los tribunales laborales han instalado una forma de resolver los conflictos prácticamente creando la ley a partir de su propia idea de lo que es justo y de lo que no es. Muchas veces la letra de la ley parece estar bastante alejada de las soluciones
tanto que nos afectan en nuestras propias organizaciones o lo que leemos en los diarios de cómo se resuelven los conflictos. A punto tal que situaciones que objetivamente son idénticas, según qué tribunal lo resuelva sobre la misma ley, puede llegar a conclusiones totalmente diferentes. Y les digo algo que es muy sencillo, saber si cuando alguien despide a alguien tiene que sumarle en la base de cálculo la incidencia del SAC. La Ciudad de Buenos Aires dice que no, la provincia de Buenos Aires dice que sí, porque ambos tribunales superiores resolvieron cosas diferentes sobre un mismo texto legal. Esto, que parece un ejemplo muy sencillo, prácticamente ha contaminado la totalidad de las disposiciones que contienen la ley de contrato de trabajo, y creo que es una de las razones de que tengamos una conflictividad tan alta en esta materia. Sí es cierto que la ley también promueve, y esto hay que decirlo, una mayor flexibilidad laboral. Esto, ¿qué quiere decir? Tratar de respetar un poco más autonomía de las partes, autonomía de los convenios colectivos, para, en beneficio de la organización y sin la intención de vulnerar derechos, hacer que los vínculos laborales, tanto al momento de su creación como durante la ejecución del contrato, sean un poco más flexibles. Dicho esto, que es como una suerte de introducción, viene la advertencia que viene siempre, es: podemos leer tanto en la ley como en los comentarios que hay muchos cambios, pero lo que nos interesa, y sobre todo en un encuentro específico como este, de empleadores con una actividad específica y un marco legal determinado, es intentar descubrir, no lo vamos a hacer hoy, por supuesto, por completo, cuánto de esto afecta realmente en mi organización. Afecta tanto en el sentido positivo como negativo. ¿Cuáles de estas herramientas voy a poder yo utilizar en mi escuela? Y acá sí vamos a tener algunas limitaciones, algunas propias. Esto le pasa a todas las actividades en general. Puede ser que los convenios colectivos de trabajo permitan limitadamente la aplicación de alguna de las nuevas herramientas, pero acá, con cuántas a este momento, unas 300 y pico de escuelas reunidas en todo el país, todos podrán suponer que una de las limitantes más importantes para ver qué efecto tiene la reforma en cada una de las escuelas es la cuestión de la equiparación por el personal docente, al que llamamos integrante de la planta funcional, que tiene gran parte de las condiciones de trabajo, también el salario, equiparados a los regímenes provinciales, justamente por efecto de las disposiciones legislativas que aplican a educación, que instalan la equiparación como un derecho del personal. Esto significa, no es algo nuevo para ustedes, quizá explicado un poco más técnicamente, que muchas de las condiciones de trabajo del personal que tiene reconocimiento de función docente en la jurisdicción no se rige por la ley de contrato de trabajo únicamente, sino que también debemos agregar las condiciones que fijan los estatutos jurisdiccionales. Entonces, esto va a ser una limitante importante cuando deba, en cada caso particular, analizarse el alcance de la reforma. Vamos, a ver, la reforma es muy vasta, no solamente en cantidad de artículos, sino la cantidad de institutos legales que modifica. Total y absolutamente imposible que los abordemos completamente, ni a todos, ni en la profundidad debida en este encuentro. Yo elegí los más relevantes, los que más efectos pueden, aquellos que pueden producir algún efecto real, no digo en todas las escuelas, pero sí quizá en muchas. Tampoco los vamos a poder profundizar. La idea es listarlos, reservar un espacio para preguntas, pero es más una invitación a que luego cada uno profundice de acuerdo a su propia realidad, escuela y jurisdicción. La expectativa es más de presentación que de análisis acabado de cada una de esas reformas. Y lo dividí para organizarnos como en los tres momentos del contrato de trabajo. Lo previo, antes de la contratación, qué cosas de la reforma debo tener en cuenta y que pueden significar algún cambio respecto de la situación actual. Después, aquella parte de la reforma que cae específicamente durante la ejecución del contrato de trabajo, y después cuáles son los cambios en la legislación que operan al momento de la finalización del contrato de trabajo, o sea, por la renuncia, el despido o lo que fuera. Es una clasificación nada más que para ordenar la charla. Voy a pasar revista a ellos, dedicándoles una breve explicación de lo que se trata para que entendamos el alcance, y luego espero que tengamos espacio para profundizar más en lo que sea de interés de ustedes.
Lo primero que quiero citar es, en la forma de contratación, esta es la cuestión de la presunción. Hay una presunción instalada en la ley anterior que era que prácticamente cualquier servicio personal prestado a una organización era un contrato de trabajo, debía regirse por la ley de contrato de trabajo y era muy difícil para el empleador dar vuelta a esa presunción. Le correspondía a él no solamente la carga de la prueba, sino la estrictez en el análisis de por qué esa relación no estaba encuadrada como tal. Yendo específicamente al colegio, me podía pasar con la psicopedagoga, con el técnico del laboratorio de computación, que elegía, como se dice vulgarmente, lo contrataba por honorarios, pero no lo regularizaba como una relación laboral. Esto en las escuelas, si bien limitado en número, pero dado a conflictos no solamente mantenidos en el tiempo, sino de alta contingencia económica. ¿En qué ayuda la nueva ley que atenúa mucha esa presunción? Les cuento un poco la síntesis. En la medida que la relación de locación de servicios o locación de obras esté bien registrada y los pagos estén regularizados a través de las facturas correspondientes, la presunción no aplica y será el trabajador el que deberá acreditar que en realidad se trataba de una relación encubierta. No son tanto los casos que hoy en las escuelas pueden ser contratados en relación de dependencia, pero para aquellos que sea posible, esto ayuda muchísimo. Respecto de la intermediación y solidaridad, también lo pongo en la parte de la contratación. Vieron que muchas veces en la escuela hay que decidir, ¿me hago cargo del servicio de limpieza o lo tercerizo? ¿Me hago cargo del comedor con personal propio o lo tercerizo? Lo mismo, por ejemplo, con la seguridad. En el marco vigente hasta la reforma, lamentablemente la cuestión de la solidaridad que trataba de liberar de cierta responsabilidad laboral a la empresa principal, delegándola en el contratista, subcontratista, tenía tantas exigencias que siempre se caía en esta figura de la solidaridad que era prácticamente imposible evitar. ¿Qué significa esto? Que aunque los incumplimientos hubieran sido el contratista, terminaba pagando la escuela. Ahora la modificación de la ley le pone un límite muy importante a cuándo aplica esa solidaridad, deja realmente en manos de la escuela que es prolija respecto de la tarea de control del cumplimiento de las obligaciones que hace el contratista y acreditado ese control se libera de la responsabilidad. Y otro factor importante es que limita, aún en el caso de aplicarse la solidaridad, al tiempo de trabajo que la persona haya trabajado en mi colegio. ¿Qué significa esto? Y lo hemos visto mucho. Si la empresa de seguridad ponía a trabajar en mi escuela a alguien en marzo, tenía un problema con su empleador en agosto, para mí había trabajado 6 meses, pero si se consideraba injuriado y para la empresa de seguridad había trabajado 10 años, la solidaridad incluía la contingencia de esos 10 años laborales. Por lo tanto, llevaba el reclamo económico a valores totalmente exagerados. Esto también es una atenuación importante, también porque lo menciono acá, porque limitada esta responsabilidad, e incluso con la posibilidad de eximirse, vuelve a ser un elemento valioso para considerar tercerizar servicios que no son parte de la actividad propia del colegio. En el tema de plazo fijo, el cambio, perdón que lo vaya haciendo así, pero así eso es lo que nos propone la ley. Las reformas se aplican a cada uno de los artículos e institutos. La modalidad de contratación a plazo fijo no es tan usual en las escuelas, pero a veces yo no estoy del todo de acuerdo que se utilice esa modalidad, pero se usa para las suplencias. Acá el cambio importante es que si yo contrataba a alguien a plazo fijo y al poquito tiempo me daba cuenta que no funcionaba, no estaba alineado con la escuela o no era idóneo para el cargo y yo pretendía romper ese contrato a plazo fijo en forma anticipada, quedaba expuesto a un reclamo de daños y perjuicios que podría ser equivalente a pagar todos los sueldos que establecía el contrato originario. Esto ahora ha quedado limitado a pagar únicamente la antigüedad que hubiera significado el cumplimiento del contrato. La diferencia también es importante. El cambio en esto que está mencionado como tiempo parcial, artículo 92 ter, probablemente alguno lo haya sufrido si escuela, hasta la reforma, si alguien contrataba a alguien a tiempo parcial, esto significa por una duración inferior a la que establece el convenio colectivo de trabajo, vamos a poner ejemplo, convenio colectivo 8890,
establece 45 horas semanales como jornada convencional. Si yo contrataba a alguien por menos tiempo, pero ese menos tiempo superaba el 66% de la jornada, o sea, en el ejemplo que di, por 30 horas, 31 horas, 32 horas, tenía que pagar el equivalente a 45. Entonces, o contrataba por menos de los 2/3 o pagaba sueldo completo. Eso fue modificado y el nuevo artículo dice que si yo contrato a tiempo parcial, pago en forma proporcional a la cantidad de horas que trabaje. Un tema quizá menor, pero es importante decirlo, se eliminó la necesidad de dar preaviso durante el periodo de prueba o el reemplazo que tenía antes, que era por la indemnización sustitutiva de 15 días. Ahora, durante el periodo de prueba, despido de un día para otro y no tengo que pagar ni preaviso ni indemnización. Vamos a el momento en que la persona ya está trabajando en la escuela. ¿Qué es lo que nos pasa durante la ejecución del contrato de trabajo? Ahí hay un término que lo habrán escuchado, difícil como nos gusta a los abogados, ius variandi, que significa la capacidad de que el empleador, el director, el gerente, quien fuere, modifique las condiciones de trabajo porque las necesidades de la organización hace que tenga que introducir algún tipo de cambio distinto de lo que conversamos cuando contraté a la persona. Se mantienen, por supuesto, los límites que establecía ya la versión anterior de la ley, que es que esto no puede provocar un perjuicio moral ni material al trabajador, moral, un cambio de jerarquía significativo, material, que pase a ganar menos, pero el cambio está en que ahora la persona, el empleado que se sienta afectado por ese cambio de tareas, tiene que intimar previamente, no se puede injuriar en forma automática. Esto parece un tema meramente teórico, pero no lo es. Muchas veces en la realidad de la escuela, las personas que quieren hacerse acreedoras de alguna indemnización porque tienen mucha antigüedad o lo que fuere, podrían utilizar cualquier tipo de cambio o modificación, todos lo sabemos, la escuela es dinámica, los cambios, introducir cambios muchas veces es necesario para hacerse acreedora en forma automática de una indemnización sin darle la posibilidad al empleador de que revea la medida. Por ejemplo, una maestra de sala que necesito que pase a una función distinta, un maestro de grado que cambie del grado que tenía asignado, eventualmente podría haber alguna razón para invocar ese perjuicio, pero ahora está obligado a intimar previamente y dar la posibilidad a la escuela a que corrija o que sostenga. Esto es una modificación bastante importante cuando se presentan estos casos. Este segundo, habrán escuchado hablar del banco de horas, de la posibilidad de compensar mayores prestaciones con francos compensatorios. Por supuesto, todo esto que estamos mencionando tiene después algunos requisitos propios que no podemos abordar ahora. Como dije, quiero vincular estos cambios con la realidad de la escuela. Muchas veces el comprometer a personal de educación física para concurrir a torneos, para ir a giras, para ir a viajes, implican prestaciones que son temporarias, que requieren de un pago adicional, pero que no se mantienen en el tiempo, y en el marco anterior era muy difícil, nada más que tratadas como horas extras y pagadas según el cálculo de horas extras, eran muy difíciles encuadrarlas o terminaban en un cálculo económico que lo hacían inviable. Entonces, hay que prestar mucha atención que esta flexibilidad en la forma de contratar horas suplementarias o extras puede ofrecer una solución para ese tipo de actividades. Las giras, los viajes, los campamentos, los torneos de los sábados, ese tipo de cuestiones. Con relación a la justificación de enfermedad, hay dos modificaciones bastante importantes. Una que intenta resolver un conflicto bastante presente, que es, perdón la expresión, somos como 340, pero somos todos grandes, los certificados truchos. La poca credibilidad o las dudas que se generaban a través de la emisión de certificados, bueno, se reglamenta esto a través del certificado digital y un contenido necesario que no cabe ninguna duda que compromete al facultativo que lo firma, además del acceso, de la dificultad de acceso de cualquiera a la firma digital del médico. Pero hay otro elemento bastante importante que para bajar conflictividad está aportando la ley en términos de la justificación de enfermedad, que es cuando había un conflicto, una controversia de interpretación entre el certificado del médico particular y lo que decía el médico laboralista. Ahora la ley incorpora una herramienta que si bien se usaba, pero no estaba legitimada,
y también generaba controversia, que es el de la Junta Médica. La posibilidad de constituir una Junta Médica para que resuelva esa diferencia entre el médico tratante y el médico que hace el control laboral. No necesariamente va a terminar el conflicto, pero está agregando un elemento de control que incluso puede ser disuasivo para aquellos que hacen alguna suerte de abuso de la condición médica para justificar una licencia. En el tema de vacaciones, hay algunos cambios menores, bajó de 45 a 30 el plazo de anticipación para informar, pero en términos de la escuela quiero mencionar uno de los cambios que es bastante importante, que es en qué momento se debe reingresar el trabajador cuando debió interrumpir las vacaciones porque se enfermó. Típico caso, tengo vacaciones del personal docente durante enero. En febrero necesito a todo el personal porque empiezan las clases con todo lo que eso implica. Alguna persona que estaba de vacaciones en enero sufrió alguna enfermedad durante 10 días, me la acredita como corresponde. En el régimen anterior, ese periodo de vacaciones que le quedaba en suspenso por la enfermedad, lo adosaba en forma inmediata al momento de finalización de las vacaciones. ¿Qué implicaba eso? Que yo tenía ausencias en el momento más crítico de la escuela, que era el del inicio de clases. La ley modifica eso y lo que me dice es que aún teniendo una suspensión por enfermedad, ejemplo, vacaciones 30 días de enero, pero durante 10 estuve enfermo, si me tenía que reintegrar el 2 de febrero, vuelvo el 2 de febrero. Y los 10 días que me quedan a favor, el empleador, por las pautas generales del régimen de vacaciones, va a decir en qué momento me los tomo. Pero no tengo el derecho automáticamente a postergar el reingreso a la escuela. Esto es muy importante cuando estas situaciones se dan al inicio del ciclo lectivo. Vamos acá al momento del final de la contratación, cuando por alguna razón termina la relación laboral, que quizá podrían no haber sido las más frecuentes, pero son las más caras contingencias cuando se judicializan. Una tiene que ver con la emisión de los certificados de trabajo, que la organización, la escuela era muy prolija al hacer el certificado de trabajo al finalizar la relación laboral, pero si la persona no pasaba a retirarlos, luego la escuela quedaba expuesta al pago de una multa considerable, equivalente a 3 sueldos, porque la persona no había retirado los certificados y era muy difícil para el empleador defender esa situación. Ahora esto se resuelve, la sola puesta a disposición ya exime al empleador e incluso se anticipa a que cuando la información esté disponible en las plataformas oficiales ya ni siquiera va a ser necesaria la entrega del certificado. Además, habilita la entrega no solamente en papel, sino también digital. Esto es un cambio bastante importante y atenúa obligaciones típicas de la finalización del trabajo. En indemnización por antigüedad, fuente de muchos conflictos y de, reitero, contingencias económicas enormes cuando hay un despido controvertido y hay que calcular cuánto pagar, lo que la ley trae es precisión respecto de cómo se determina la base de cálculo, que es lo que multiplico por la antigüedad para calcular de cuánto es esa indemnización. Había muchísima controversia acerca de qué rubros la integra y cuáles no, qué rubro se considera habitual y cuál no, qué rubro se considera normal y cuál no. La ley trae precisiones al respecto para que los jueces no interpreten en forma arbitraria o personal qué era una remuneración normal y habitual. Por ejemplo, fija que para ser habitual la tiene que haber percibido como mínimo 6 meses del último año. Para que sea normal, si es que es variable, se establecen promedios. Como dije al principio, la ley lo que busca es, en todo aquello que había controversia, porque el texto de la ley era uno solo, remuneración normal y habitual del último año, pero el juez A decía que normal y habitual era tal cosa, el B decía una distinta y las diferencias en los cálculos eran enormes. Se intenta poner precisión al respecto y haciendo más previsible cuál es el costo de un despido. Otro tema importante que las escuelas se da, que es el reingreso del personal, habla del tiempo de servicio. Y a los efectos del cálculo de antigüedad, si yo antes tenía una persona que había trabajado para mi escuela del 2000 al 2005, se iba, luego trabajaba del 2010 al 2015, se iba y volvía en el 2020 y la despedía en el 2025, lo hice cada 5 para que sea más fácil la cuenta. Si yo la despedía en el último contrato, tenía que pagar 15 años de antigüedad, porque debía sumar
el tiempo de servicio de cada uno de los contratos. Ahora la ley me dice que si en la interrupción duró más de 2 años, se eliminan del cálculo todos los periodos anteriores. Significa que en el ejemplo que di, a la persona que despedí, que despido en este momento, le voy a pagar únicamente los últimos 5 años y no los 10 anteriores que trabajó para la misma escuela. Esto me permite recontratar a alguien que fue valioso para la organización sin exponerme a una contingencia económica muy cara ante un eventual despido posterior. Y en la indemnización por fallecimiento, que gracias a Dios no es muy frecuente, pero cuando se da ha sido eje de mucha controversia porque la ley era muy poco clara respecto de, para determinar los derechohabientes, esto era las personas que tenían derecho a cobrar, el orden de prelación, cuando había divorcio, cuando había separación legal, cuando había hijos de distintos matrimonios o distintas uniones, era realmente muy confusa, que obligaba prácticamente en todos los casos al empleador a pagar a su propio riesgo de tener que pagar más de una vez si había pagado mal, u obligarlo a consignar judicialmente. Esto, la ley incorpora muchas precisiones al respecto, tanto el orden de prelación como a quién debe pagarle, y lo que determina, que es lo más importante de todos en caso de controversia, que si le paga a uno, libera al empleador y después que se arreglen entre ellos. Perdón, lo digo así, pero es para que se entienda claramente. Libera al empleador también de una contingencia importante. Para los que han pasado por juicios y sobre todo en los últimos años, o si no habrán leído en el diario los últimos 2 o 3 años, esta suerte de festival de criterio de actualización de las sentencias judiciales, que arrojaba contingencias no solamente exageradas, enormes, sino que pendulaban de, según una forma de cálculo, podían ser 50 millones y para el mismo juicio aplicado otra forma de cálculo daba 300 o 400. No estoy exagerando en los ejemplos que digo. La ley lo que trae es también reglas más claras para que no sea cada tribunal el que resuelva cuál es el método de actualización de los créditos laborales, establece una nueva forma de cálculo e inclusive trae pautas para aquellos juicios que están empezados con la ley anterior, pero que reciben sentencia a partir del dictado de la ley. Esto otra vez lo que pretende es dar previsibilidad y, sin desconocer el derecho al crédito que tiene el trabajador, llevarlo a actualizaciones que sean razonables y equitativas respecto de ese crédito originario. Tiene también algo importante, que es en las sentencias judiciales la forma de pago, las sentencias condenatorias, que le permite a las grandes empresas pagarlas hasta en 6 cuotas y a las pequeñas y medianas empresas hasta en 12 cuotas, aplicando la misma tasa de interés que se aplica para el cálculo de las sentencias. Acá hago una pequeña digresión, me parece una medida importante. Hemos escuchado a veces en los diarios que el cumplimiento de una sentencia judicial puede poner en riesgo hasta la propia subsistencia de la organización. Parece un poco raro que la posibilidad de pago en cuotas, sobre todo pensando en las pymes, esté nada más para el que está condenado en una sentencia judicial, porque sin hacer juicio de valor, pero entendamos que el que fue condenado es porque no tenía razón, debió haber pagado y no pagó, y no se permite el pago en cuotas para el que despide y voluntariamente quiere pagar la indemnización. Ese la tiene que pagar toda junta, en cambio el que es condenado judicialmente lo puede pagar en cuotas. Me parece que eso sería algo a revisar para hacerlo más equitativo. Esto lo voy a mencionar. Se necesita todavía, no es vigente hasta junio, se necesita alguna reglamentación adicional para terminar de entenderlo, pero tiene un aspecto que va a interesar seguramente a muchas escuelas y sobre todo, como he visto, que hay presentes muchas escuelas del interior del país. ¿Qué es el Fondo de Asistencia Laboral? El Fondo de Asistencia Laboral es la posibilidad de que los empleadores destinen una parte de lo que están pagando de contribuciones patronales, el 1 o el 2,5%, dependiendo del tamaño de la empresa, a un fondo que va a ser administrado por unas entidades financieras que se van a constituir específicamente para esto,
Y lo que va a poder hacer el empleador es una suerte de cuenta personal que acumula estos fondos del empleador, que va a poder afectar al pago de indemnizaciones por despido futuras o de acuerdos laborales de los que llamamos del artículo 241. Esto significa que parte de las contribuciones van a este fondo, de ese fondo pago las indemnizaciones y esto supone un ahorro, por supuesto, no reemplaza la obligación de indemnizar del empleador, si no alcanza la plata, la diferencia la pone el empleador, sin ninguna duda, pero esto de alguna manera aliviana el efecto económico que tiene el despido del personal. ¿Por qué? Porque ese porcentaje que va a alimentar esa cuenta que luego financiará los despidos se descuenta de las contribuciones patronales. O sea, no es una contribución adicional. Ahora bien, cuidado con una cosa. Como dije hace un ratito, acá seguramente hay escuelas de distintas jurisdicciones que tienen cajas propias, que pagan las contribuciones patronales a sistemas jubilatorios diferentes del nacional. Si bien la ley en este artículo, su artículo 76, desde mi punto de vista, no es clara porque habla de que ese aporte a este fondo de asistencia laboral se va a compensar con contribuciones patronales, no cabe ninguna duda que cualquier interpretación auténtica refiere a las contribuciones patronales que se pagan al sistema nacional y no las que se pagan a los sistemas provinciales, porque ni la ley nacional tendría competencia para modificar la contribución que se paga a las cajas provinciales, ni las cajas provinciales entiendo que van a estar de acuerdo en desfinanciarse para contribuir a alimentar este fondo de asistencia laboral. Así que probablemente, aún pudiendo hacer aportes voluntarios al fondo para el personal de planta funcional que aporta a cajas provinciales, lo que no va a existir es el ahorro, no va a existir la posibilidad de compensación. De todas formas, esto lo dejo como un comentario, una vez que esté la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral, reitero, no solamente que se supone que va a estar vigente en junio, pero la propia ley le da plazo al Poder Ejecutivo para que se extienda otros 6 meses más si necesita más tiempo para la reglamentación y puesta en vigencia. Perdón por la aceleración para explicarlo, pero quería tocar todos los puntos que a mi juicio tienen alguna incidencia directa o indirecta en el funcionamiento de las escuelas. Haría falta mucho más para profundizar cada uno de ellos, Bueno, pero un poco de eso quería hablar, porque están llegando muchas preguntas, doctor. Tenemos 340 personas en la sala y llegan varias preguntas. Solamente por moción de orden, es probable que muchas preguntas las responda ahora Julio Truco a continuación, con lo cual todos los que tengan dudas o consultas, escríbanlas en el chat o escríbanme a mí y al final de las dos charlas nosotros las vamos a estar leyendo las que consideremos que son las más repetidas, perdón, y después, doctor, si le parece, puede dejar su consulta porque seguramente debe haber alguna duda que no es genérica, entonces ya ahí amerita un poco más el asesoramiento personal no, con de todo explicar gusto. la situación con el contexto. Julio, ¿vos estás por ahí? ¿Estás para Sí, estoy continuar? acá. Bueno, excelente oratoria del doctor. Eh, muy, Complicado seguir después de semejante... es, es difícil el contraste. Les pido Sí. piedad por eso. Atrás del doctor loco, todos somos tartamudos. Claro, Pero no la tienes fácil. claro, no es fácil. Pero no, muy buena visión del contexto global y muy aclaratorio, sin irse en detalles. Todos nos llevamos una muy buena idea. Bueno, el contexto mío es mucho más reducido, se refiere solamente a transformación digital, despapelización, que eso es, digamos, lo que tiene que ver con mis tareas. Entonces les voy a compartir una presentación que me hizo el banco, que está muy buena. Esto, ¿no? Es, a ver, compartir. Sí, es Ahí esta. estamos viendo tu pantalla. Sí, apareció, sí, pero esto está acá. Bueno, esto es.
Bueno, algunas cosas vamos a pasarlas rápido porque ya las mencionó el doctor. Este, bueno, como yo les decía recién, lo que vamos a ver de parte mía es cómo desde hace décadas y cómo se proyecta al futuro esto de despapelizar. Es decir, cómo se va yendo de una gestión manual a una gestión digital. Entonces, esta ley, como grandes cosas, vi certificado del artículo 80 que fue mencionado por el doctor, y justamente este lunes salió un procedimiento que al que le interesa, yo tengo como una hoja de ruta de qué es lo que hay que hacer, hay un punto de decisión, así que cualquiera que al final viene un mail, si quieren me lo piden y se lo envío. Al igual que calculadores, por supuesto, todo es de disposición libre. Hay calculadores para liquidar, para generar liquidaciones finales, para ver, para calcular sueldos, todo eso que está a disposición de todos los colegios que les interese. Entonces, eso lo pueden pedir por mail después. Bueno, lo que les voy a contar rápido es que el certificado del artículo 80, hace 48 horas, se publicó una resolución general que justamente reglamenta cómo se hace. Y les voy a mostrar lo más rápido posible, es cómo se inicia. Se inicia por parte del empleador en el sistema de simplificación registral, y el empleador ahí pide el certificado. En el punto 3 se ve que Arca lo prepara. El trabajador en paralelo puede pedir una constancia de ingresos laborales. No es obligatoria, pero si le interesa puede pedirlo. Después el empleador verifica esos datos, genera el certificado, que es el 984, y ahí en ese punto el empleado elige si lo quiere digital o lo quiere físico. Si lo quiere físico es como antes, se firma en forma analógica, o sea, a mano, y si es digital, se pone a disposición en un servicio que se llama trabajo en blanco. Entonces ahí el empleador lo retira cuando quiere. Esto reemplaza todo lo que mencionó el doctor antes, que tiene que ver con que el certificado estaba listo y no se retiraba. Una de las cosas que hace hincapié esta norma, por lo que yo vi, es cambiar mucho las firmas analógicas por la puesta a disposición. La puesta a disposición significa que como el lugar donde uno lo pone a disposición tiene una cierta trazabilidad, la trazabilidad es lo que reemplazaría en parte el valor de la firma analógica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se considera cumplido cuando yo lo pongo a disposición. Y esto no solo sucede con estos certificados, sino también con otras cosas. Pero esto, si les interesa más detalle, les digo, tenemos una hojita de ruta, porque esto tiene nada más que 48 horas, ¿no? Está recién reglamentado. Después, con respecto, voy un poco rápido para no excederme del tiempo que teníamos, ¿no? Con respecto a los libros de sueldo son jurisdiccionales, dependen de la autoridad de trabajo de cada jurisdicción. Pero lo que dice esta norma es que algo así como que bastará como libro de sueldo el libro digital de AFIP, que es un libro de un ente de Arca, digamos así. Entonces, ese libro eh, cumple con la función de que se puedan constatar las cargas, las contribuciones, los aportes, pero esta parte es del doctor Oloco, no cumple tanto la validez legal para ser una oposición ante terceros en caso de un litigio. Entonces, ese es uno de los puntos que tienen confuso. Por eso hay distintos conflictos con las jurisdicciones. Ustedes fíjense que yo tomé varias jurisdicciones y la mayoría están sin pronunciamiento. O sea, esto sin pronunciamiento significa que no aceptaron o no se pronunciaron respecto a la validez del libro de Arca como libro de ley de sueldos para su jurisdicción. Pero, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hubo una disposición el, el mes pasado
por la cual no se reciben más los Citraviv. Citraviv es la forma que estaba implementando la provincia, similar a la que tenía Cava, para presentar un PDF en un repositorio que constitúa que digamos que reemplazaba las versiones anteriores de hojas móviles, de libros y demás. Esto se suspendió la recepción se suspendió, pero yo que tengo la experiencia más que nada práctica, los colegios siguen presentando los meses anteriores, pero no se acepta desde abril. Entonces, bueno, ahí hay un punto que sería bueno que aclarara, yo siempre digo el doctor Oloco, que lo tenemos cerca, porque por un lado lo que sucede acá es que eh, el libro de AFIP está suspendido, digamos, la convocatoria a muchos colegios. O sea, el colegio no fue convocado más como se hacía antes. Pero por otro lado, tampoco la provincia, la jurisdicción, recibe digamos, el CITRAVIR. Entonces quiere decir que estaría faltando algo ahí, estaría faltando algo que oponer ante terceros en caso de litigio porque no tenemos ningún elemento legal. Esto sucede en la provincia. En Cava sigue, digamos, el repositorio que tiene la ciudad para recibir los PDF y en realidad nadie está, digamos, pensando en suspender eso. Y después cada provincia tiene su caso particular. Había provincias que tenían sistemas, los dos sistemas, AFIP, hay provincias que lo habían aceptado, como Salta y Misiones habían firmado convenio con Arca para aceptarlo. O sea, en realidad es un tema, el del libro de sueldo, porque intenta imponer digamos, un sistema de Arca a las jurisdicciones y eso me imagino que da mucho para hablar a nivel legal si se puede o no se puede hacer, ¿no? Después, yéndonos rápido, bueno, esta es una pequeña experiencia porque yo creo que separó la implementación que se venía haciendo del libro de AFIP en colegios. Más que nada, para hacerlo resumido, el problema que nosotros vimos es que cuando, como parte de una empresa que hacía prácticamente las cosas, es que si un empleado tenía tres puestos, los tres puestos en el libro anterior estaban claros, puesto uno, puesto 2, puesto 3. En el libro de AFIS Digital se mezclan los conceptos, porque no previeron la posibilidad del multipuesto. Entonces, todos esos conceptos salen básico uno, básico 2, básico 3, antigüedad uno, antigüedad 3. Entonces, es muy difícil interpretarlo como en un contexto de un litigio, como algún tipo de prueba. Entonces, mismo me imagino que entre las quejas, ante los problemas, ante lo que habrá pasado, medio se suspendió la convocatoria por parte de ARCA a los colegios que aún no tienen el libro de AFIP y siguen declarando sus cargas por declaración en línea, porque eso en la práctica está sucediendo. Bueno, después hay comunicados fehacientes que esta ley permite, promueve más que nada, como pasa con los certificados médicos ya mencionados antes. Acá había una ley previa, creo que es del 2020, que tenía que ver con las recetas digitales y demás. Bueno, creo que esta ley les agregó otro tipo de prescripciones, porque antes eran recetas por medicamentos, procedimientos, qué sé yo, y acá yo vi que en algunos casos agregó 2 días por reposo, 3 días, que está un poco excedido de la ley original. Entonces, esta ley también abarca ese aspecto que también tiene digamos, su conflicto, ¿no? Después hay temas como la renuncia, que falta la reglamentación, y hay temas que no se tocaron. El mutuo acuerdo, por ejemplo, que es el artículo 241, más bien esta ley lo endureció al pedir escritura pública al respecto, ¿no? Y ir al SECLO y demás. O sea, todo esto tiene que ver con las comunicaciones fehacientes. Y por último, este tema es el más interesante para mí de la ley en cuanto a beneficios para el empleador, beneficios para el empleado y también beneficios económicos. ¿Por qué? Porque permite que haya portales de recibos digitales
con total validez. Antes ya existían los portales de la pandemia, porque digamos, era mejor tener un portal antes que no firmar los recibos, entonces empezaron a aparecer los portales, pero por el alto costo de la firma digital, los empleados firmaban con firma electrónica. Entonces, esos portales, si bien existían, tenían un riesgo, digamos así, porque concretamente lo que se pedía es que la firma fuera digital o se interpretaba que la firma debía ser digital. Bueno, los portales igual avanzaron porque era la única solución. Ahora, esta ley específicamente menciona como válida la firma electrónica y la firma digital. Cuando hablamos de electrónica o digital, hablamos de la firma que surge, se llama avanzada o robusta, que surge de la ley 25.506. La ley 25.506 es una ley media avanzada para su época, porque es del 2001, pero en realidad salió mucho antes de su aplicación, por la cual se definía un procedimiento que es de matemática compleja, que se llama criptografía simétrica. Ese procedimiento lo que permitía era reemplazar la firma analógica por una firma más o menos con el mismo valor probatorio, que era la firma digital. Y también en la misma ley surgió la firma electrónica. La diferencia entre firma digital y firma electrónica es que la digital tiene un certificador licenciado, que es una autoridad privada o pública que por una cadena de confianza desde el ministerio, ex Ministerio de Modernización, llegaba y transfería esa confianza a esos certificadores que a su vez tenían oficiales de registro y esos generaban un tipo de firma digamos, que era la que se consideraba como válida con respecto a otras firmas, como ustedes vieron que a veces hacen en una tablet un garabato, bueno, eso se llama firma electrónica, pero no es la robusta ni la avanzada, o sea que no tiene ninguna validez legal. Estas sí tenían validez por digamos, por esos certificados de firma que emitía el certificado licenciado. Esa misma ley dijimos que también tenía la electrónica, lo que quiere decir que en vez de haber un certificado licenciado, era el mismo portal el que identificaba y emitía el certificado. ¿Cuál es la diferencia? Que la firma digital, en caso de ser desconocida por el firmante, tiene una condición de no repudio, es decir, el mismo firmante tiene que tomarse el trabajo para demostrar que es ilegítima, lo cual es muy complicado, por eso es casi un no repudio. En cambio, la firma electrónica es la otra parte, la que se tiene que tomar el trabajo de demostrar que es auténtica. O sea, es algo así, se invierte la carga de la prueba. Pero como dijimos antes, en los últimos años, ante el costo de la firma digital, que era muy alto, la gente prefería correr ese riesgo. Entonces, la gran mayoría de los portales, que son muy abundantes ahora, todos tienen generalmente firma digital o electrónica del empleador, pero firma electrónica de los empleados, salvo alguna excepción. Bueno, entonces esto es muy importante porque esto es muy preguntado. Ambas surgen de la misma ley, la firma electrónica que habla la ley, la válida, surge también de la ley, es la avanzada y tiene que tener este proceso que decimos de criptografía atrás. Este proceso de criptografía básicamente es a cualquier documento que uno quiere firmar, sacarle una huella digital que se llama hash, y esa huella vincularla con un certificado de firma, que puede ser de una autoridad licenciada o puede ser de un software, de un portal. Esa unión que se hace cumple las dos condiciones, que es identificar al firmante, el certificado, y mantener la integridad del documento a través del hash. Si uno tiene un documento, lo firmó y alguien le cambia, le agrega un punto, le agrega un blanco, le cambia un 0 por un 1, cambia el hash. Entonces, eso es lo que se utiliza para reemplazar una firma analógica que, bueno, antes se estudiaba en los papeles de otra forma, ¿no? Por eso se decía sin enmiendas y raspaduras. Bueno, esto es más o menos similar. Entonces, lo bueno de esta ley, que estos portales
pueden empezar a usarse haciendo las cuentas, son más económicos que la firma manual en muchos aspectos, considerando todas las partes participantes. Obviamente no es ni el papel, no es ni el archivo, no es ni la tinta. Lo que más se ahorra es en recursos humanos, porque con los otros recibos, los que se imprimen y se archivan, cada vez que viene una persona a firmar, hay que estarlos buscando, juntarle todos los recibos, esperar que lo firme, en un proceso que lleva tiempo, tanto del empleado como del empleador que están invirtiendo ese tiempo en la firma. Acá, en los recibos digitales, lo que sucede es que la persona recibe un mensaje en su celular que dice: su recibo del mes de mayo ya ha sido publicado. Entonces la persona entra al portal, puede ver todos los recibos actuales, los recibos históricos, puede descargarlos, imprimirlos, puede firmarlos en conformidad o en disconformidad, como dice la ley. Y entonces, todo esto en los lugares que introducen este sistema, digamos, es un camino de ida, porque todo el mundo, empezando por los recursos humanos y terminando por los mismos empleados, todo el mundo queda muy satisfecho, porque lo que sucede es que el mismo día de la acreditación ya se tiene el detalle. O sea, se evitan muchas preguntas al personal. Por ejemplo, pregunta típica: ¿no me pagaron la suplencia? ¿Por qué me descontaron el premio? ¿Por qué, cuánto me vino de ganancias? Bueno, todo eso no está en el neto al cual uno, que le aparece en la cuenta sueldos. Entonces, directamente eso se ve en el detalle en el recibo. Bueno, esto para ser breve, porque esto da para hablar más, vamos a pasar. Y lo último, que lo voy a hacer corto antes que me mate Francisco, que me está mirando, vamos a hablar de esto de la evolución. Nosotros hace mucho que trabajamos en esto, ¿no? Y yo tengo todavía el recuerdo en mi mente del año 95. Ir a un colegio, ver el escritorio lleno de papeles, ver atrás los biblioratos, las cajas. Era, digamos, bueno, cómo se hacían las presentaciones de las cargas. Es increíble porque como todo va sucediendo poco a poco, uno pierde esa visión del contraste, ¿no? Pero hoy día ha cambiado muchísimo en lo que es archivo, lo que es papelería, lo que es escritorio. Y uno de los líderes rectores de este cambio fue la misma Arca. Es increíble, Arca, los pocos papeles que hay. Arca es casi todo digital, todo cruzado, todo presentaciones, pero no lo hizo de la noche a la mañana. Fíjense que no sé si recuerdan lo que era el SICOS para presentar las cargas, en parte era digital, pero después había que hacer presentaciones por internet. O sea, la digitalización era para importar. Exactamente lo que hace ahora el IPS con las famosas 10G20. Uno las hace digitales, pero después las tiene que imprimir, filmar y volver a escanear. Fueron procesos que no fueron una línea recta, sino que hacia la digitalización fue una especie de curva sinusoidal, siempre ascendente, pero con idas y vueltas. Como pasa con esta ley, cuando hablamos de los limbos, de las cosas conflictivas que tiene, se pretende ir hacia la digitalización, pero uno se encuentra con conflictos de jurisdicciones, como con los libros, con muchas cosas. Entonces, lo interesante es por qué conviene llegar. Yo puse 2030, podría ser 2028, 2035, lo mismo. ¿Por qué conviene llegar a la digitalización? ¿Por qué conviene terminar de eliminar los papeles? Y ahí vienen dos puntos que se los digo brevemente, por dos temas. Primero, porque cuando todo es digital, digamos, cuando todo es digital, aparece un elemento que cada vez ustedes oyen nombrar más, que son los asistentes digitales. Asistentes digitales son elementos de software, son parte de la famosa IA, de la inteligencia artificial, que lo que permiten hacer cuando hay una ley general, uno la comunica al asistente, lo va entrenando, lo va corrigiendo, igual que si fuera un empleado nuevo, y llega un momento en que el asistente tiene la capacidad de hacer ese trabajo. Pero, ¿qué pasa? Es 7 por 24, sin conflictos, sin gastos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, hoy en día
recibo un complejo extracto bancario, yo se lo pongo a un asistente, me lo lee y en 2 minutos me explica todo. En qué gasté, qué es lo que aumentó, qué es lo que bajó. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inteligencia electrónica versus inteligencia orgánica, química. La diferencia es 1 millón de veces de velocidad. Entonces, los asistentes digitales, en todo aquello que se puede inferir de una ley general, van a ser elementos que van a proliferar seguro en el 2030. Estos software que hay ahora, como los que tenemos nosotros mismos, tengo software de compras, de cuentas a pagar, de facturación, de cobranzas, de reclamos, todo eso van a ser asistentes, porque ese software que uno tiene hoy en día trabaja mancomunado con un humano que lo opera. En cambio acá, estos software van a operar solos, seguro. Les digo brevemente por todas las cosas que suceden. Y esto no es que va a quedar gente sin trabajo como muchos piensan. Lo normal es que toda la gente que hacía tareas mecánicas o sea tareas de máquina pueda elevarse a una categoría de analistas, lo cual le da mucho valor más a su trabajo y a la organización en la cual trabaja. Entonces, esto se lo digo brevemente, da para hablar mucho más. Digitalizar es poder acceder el día de mañana a asistentes digitales, porque los asistentes digitales nunca van a tener la capacidad de meterse en una caja de archivo o en un bibliorato. Solamente acceden a información digital. Bueno, quién sabe si son robots, no sé, pero como se conceptúan ahora, no. Entonces, digitalizar no es hacerse el moderno, me voy para allá, quiero, es acceder a una economía y a una ventaja que se presenta. Y la segunda gran cosa es que si yo ya tengo asistentes, mi colegio lo tengo bien digitalizado, accedo a los famosos tableros de comando o tableros de control y gestión o dashboard o como uno los quiera llamar, que son un área donde yo puedo en una pantalla ver todos los principales indicadores de un colegio en forma de semáforos, de eventos. Yo puedo ver que se me fue al rojo, por ejemplo, por algo. Por ejemplo, se me están yendo familias, puedo ver las causas por las cuales se me fueron, puedo ver que me aumentó la morosidad, puedo ver distintos temas y todo eso yo lo puedo ver desde un tablero. Esos tableros todos los que han manejado colegios los han pedido siempre. En el 95 a nosotros nos los pedían. O sea, pero era imposible porque los sistemas eran híbridos, medios manuales, medios software, y cada uno tenía que preparar un reporte. ¿Vieron cómo se veían las películas de antes? Me preparaste el reporte, me preparaste Todos esos reportes después conducían o pretendían conducir un tablero que siempre estaba desactualizado, el reporte estaba mal hecho, llegaba tarde. Entonces, si uno tenía que tomar decisiones, siempre la tomaba en la información disponible. Hoy en día, los tableros con asistentes y con todo digitalizado son instantáneos. O sea, todo se contabiliza en el momento, todo se puede ver. En los colegios que no tienen generalmente contabilidades en negro, los colegios generalmente tienen toda la contabilidad en blanco, mismo porque son exentos. Entonces, se puede tomar decisiones en base al sistema contable, en base a los dashboards, esto. Entonces, todo eso implica el colegio del futuro, que la verdad, a mayor digitalización, lo que yo interpreto, humildemente, es que va a ser mayor supervivencia, sobre todo con todos los temas que sabemos, que baja la natalidad, que ahora tienen problemas los jardines, pero después van a tener problemas las primarias, las secundarias. Es decir, va a haber una competencia mucho más feroz y la digitalización va a ser un tema muy importante para definir los que tengan más éxitos, porque van a tener más reacción, van a tomar mejores decisiones que los otros. Y esta ley contribuye. No es un escalón impresionante, como tampoco lo fue la ley base, como no lo fueron las leyes anteriores, pero va en el rumbo correcto de la despapelización, o sea, no retrocede, promueve el avance en ese sentido. Y lo mejor que tiene esta ley para mí está relacionado con la posibilidad de tener recibos digitales. La posibilidad de tener recibos digitales con firma digital no tiene ninguna desventaja, ni de costo, ni de tiempo,
ni de facilidades para los empleados, ni de facilidades para los empleadores. Entonces, eso es la principal, digamos, conclusión que yo saco de esta ley, pero yo no soy abogado, soy experto en software, transformación digital y todas las cosas que tienen que ver con nosotros. Bueno, lo último que les muestro es, bueno, todo esto es lo que hablamos. Acá el banco gentilmente puso mi teléfono y mi mail. Acá me pueden pedir cómo se hace el nuevo certificado 80, que hicimos un gráfico interpretando la ley. También lo que necesiten, calculadores, por ejemplo, para calcular liquidaciones finales. Esos son, se los enviamos. Obviamente no tienen un costo, son libres para colegios y con eso ustedes pueden calcular cómo se genera una liquidación final, cómo se calcula un sueldo 88,90, un sueldo 318, un sueldo del convenio 804. Todo eso nosotros lo brindamos como materiales útiles para escuelas. Bueno, dejo porque ya estamos bien de tiempo y dejo de compartir acá. Bueno, Julio, realmente espectacular, las dos charlas espectaculares. Hay muchas preguntas que fueron llegando. Vuelvo a hacer un poquito, ahí llegan los aplausos, vuelvo a hacer un poquito lo que es la moción de orden. Todas las preguntas son bienvenidas, las pueden hacer por el chat y vamos a tomar ahora 5 o 10 minutitos para hacer las que más se fueron repitiendo y lejos, 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 lejos. La que más se repitió es acerca sobre la obligatoriedad de que las escuelas se inscriban en el FAL. No sé, doctor, creo que esa es más una pregunta para Sí, usted. no, 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 no es obligatorio. No es obligatorio, es una opción. Perfecto, bueno, clarísima la duda. Clarísima. Cortito y al pie. A ver si hay alguna otra duda, consulta. Llegó también acerca del cálculo, una pregunta del cálculo indemnizatorio. Esa se tocó tangencialmente, pero hubo un par de preguntas acerca de si cambia la forma de hacer el cálculo indemnizatorio al momento de hacer un despido. No, lo que sí se modifica es la composición. No, no es que se modifica, se aclara y se dan precisiones sobre la composición de la base de cálculo. La fórmula que todos conocemos para calcular la indemnización por antigüedad en un despido sin expresión de causa es el mejor sueldo, la mejor remuneración normal y habitual del último año multiplicado por la cantidad de años de servicio. En las dos variables, en la primera hay sí una modificación respecto de qué es lo que computo. Como expliqué, los periodos trabajados anteriores al contrato que yo estoy, sobre el cual estoy despidiendo, no se van a computar si pasó 2 años entre la desvinculación originaria y la nueva contratación. Entonces, en el ejemplo que había dado, eran 15 años contra 5. No se modifica, reitero, la ecuación. Lo que se modifica es qué datos tomo en cuenta para. Y respecto, quizá el dato más importante, es la composición de la base de cálculo que se entiende por remuneración, mejor remuneración normal y habitual. Lo que hace la ley es explicar con mayor precisión tres cosas. ¿Qué conceptos no están incluidos en esa mejor remuneración? Aclara que específicamente son los de devengamiento y pago mensual. Esto implica que resuelve esta controversia que instaló la Corte de la Provincia de Buenos Aires de incorporar, por ejemplo, la incidencia del SAC como base de cálculo. Entonces, lo único que voy a tomar en cuenta es aquello que se pague y se devengue mensualmente. La segunda precisión es que se considera normal. Perdón, que se considera habitual. Para que sea habitual lo tiene que haber percibido como mínimo durante 6 meses del último año. Si lo cobró menos de 6 meses del último año, no se considera habitual. Y a los efectos de establecer un cálculo normal de remuneración normal, cuando algunos de los rubros son variables, me dice que tengo que tomar en cuenta dos cálculos posibles: el promedio semestral o el promedio anual. Voy a tomar el que sea más beneficioso para el empleado. Bien. ¿Sí? Entonces,
Estas son lo nuevo que trae la ley, es la forma de cálculo, pero no la ecuación en sí misma. Clarísimo, doctor, clarísimo. Llegan muchas dudas también acerca de cosas formales del evento. Nosotros publicamos todo este material en nuestro sitio web, en onlinezero.com.ar. También lo subimos a YouTube para que lo puedan encontrar ahí. Y llegan muchas consultas acerca del certificado. Nosotros enviamos certificado personalizado con nombre de cada uno de los participantes. Lo único que tienen que hacer es enviar un mensajito al teléfono ese que estoy dejando ahora en el chat. Ese es el teléfono que maneja el equipo de marketing nuestro, a quien aprovecho para agradecerles enormemente por la gestión, por armar el espacio, por contactar a los disertantes. Realmente es un placer trabajar con ellos. Yo tengo la suerte de trabajar con ellos, así que ustedes también, si les mandan un mensajito a ese teléfono. Realmente tenemos pocas preguntas, lo cual o no escucharon o confundieron mucho los que escucharon o fue todo muy claro. Vamos a ir por la positiva, de que realmente haya sido todo muy claro. Y una pregunta muy interesante que llega es, ¿puedo utilizar los fondos del FAL si no tengo despidos o desvinculaciones? ¿Hay forma que pueda acceder a ellos? No, no, entiendo que no, porque justamente el uso de los tienen un destino determinado, lo que es facultativo es usarlos para ello o no. No es obligatorio usarlo para eso. La verdad, no analicé para responder específicamente a la pregunta si pueden ser utilizados con otro fin, pero en principio diría que no. Quedo pendiente para precisar la respuesta. Bien. Bien. Y acá última pregunta y ya nos despedimos y agradecemos. Julio, Pablo, realmente muchísimas gracias por estar acá con nosotros, a las 350 personas que se sumaron y a las 300 que quedan ahora. Muchas gracias por estar acá también. Leo la última pregunta y después paso un par de parroquiales más. Acá nos preguntan, doctor. El certificado del artículo 80 en Capital Federal no se usa el de ANSES porque sale la información de docentes de planta. Ahora bien, ¿se puede completar allí y ponerlo a disposición? ¿Y qué pasa si tienen sueldos de planta? Julio, ayúdame, yo no hago Sí, certificados, sí. pero no alcanzo a entender. No, lo que se refiere, me parece, es que hay un ANSES puro y un ANSES que tiene que ver con la ley 24016 en Cava. Sí, Lo mismo que pasa en provincia con el IPS. Estos certificados sirven seguro para los no docentes. No siempre sirven para los extraprogramáticos mixtos, en el caso de provincia, o para los mixtos 24016, porque no salen exactos, información porque completa. claro, no sale la información completa porque en la 24016, por ejemplo, no tienen tope, las retenciones en el ANSES común sí. O sea, yo sé que el mayor uso que tienen los establecimientos educativos es para los no docentes, que ahí sí que no hay conflicto. Y en los demás, O generalmente, probablemente para los puros extraprogramáticos. Eh, claro. Sí, a ver, tomen la respuesta de Julio. Yo no estoy en el procedimiento de emisión de certificados, no conozco ni siquiera estos sistemas. Lo que digo, sí, desde el punto de vista de la ley, el certificado del artículo 80 tiene que registrar la totalidad de las condiciones de contratación respecto de remuneración y tiempo de servicio. Así que si el sistema disponible en la jurisdicción es limitado o es parcial respecto de la información, no cumple el requisito del artículo 80. Ah, exacto. ¿Se cortó o no? Ah, no estamos. Bueno, por parte de Pablo y mía, también le queremos agradecer mucho al banco por todo este esfuerzo, ¿no?, de convocatoria, por habernos invitado y bueno, por la calidez que tienen ellos, ¿no? Tanto en un evento que hemos tenido presencial como este,
La verdad que son encuentros de real calidad y en realidad yo creo que son útiles. Tienen que tener piedad los escuchas, que muchas de estas cosas son nuevas, son ambiguas. Por ejemplo, cuando hablamos del artículo 80 estamos hablando de una reglamentación que tiene 48 horas. Hay muchas cosas que, aunque uno trabaje de esto, uno también vive las ambigüedades de los temas. Y les digo lo que dijo el doctor Loco antes. Un colegio hace una cosa y el colegio de enfrente hace otra. Y todo porque tienen distintos asesores. Y lo peor es que los dos les va bien. O sea, ninguno tiene problema. Entonces, trabajar en colegios, nosotros les digo que damos cursos. Y damos cursos hace muchos años. Ya tuvimos más de 1000 alumnos de 1000 colegios. Y muchas veces el colegio envía un contador y el contador llega con todo contento, dice, yo hace 30 años que liquido metalúrgico, astronómico, ¿qué voy a aprender acá? A la tercera clase viene y dice, no puedo creer, esto es todo nuevo. Acá no existe un vínculo laboral, existen subvínculos. Se indemniza parcialmente. Tengo dos aportes a dos cajas distintas al mismo tiempo. O sea, es un convenio que tiene multipuesto, pluriempleo y multiconvenio. Tres características que lo hacen muy complejo. Por eso, el que tiene un colegio, la parte de recursos humanos, tendría que vivir actualizándose, porque la verdad que es complejo. Es un tema muy complejo, eh, digamos, interpretar toda esta nebulosa ambigua que nos rodea. Sí, yo Excelente. agregaría, bueno, por supuesto me sumo al agradecimiento al banco y como reflexión vinculado con lo que dije al inicio. Si la ley va a generar algún cambio de fondo en la reducción de la conflictividad o alinear criterios de interpretación, no lo vamos a saber en forma inmediata. A reformas de esta magnitud hay que darles tiempo, que se mantengan justamente en el tiempo y que no empiecen a sufrir modificaciones que la alejen de ese objetivo inicial, pero el juicio respecto de si contribuyó a estos objetivos iniciales lo vamos a conocer dentro de algunos años. Va a ser fundamental conocer cuál es el criterio que los tribunales laborales le dan a estas nuevas disposiciones legales, si a partir de eso también van a, de alguna manera, alinearse a lo que es el objetivo de unificación de interpretación que hoy es muy dispersa, o al contrario, se va a generar nuevas fuentes de interpretación sobre las nuevas interpretaciones que propone la ley y lamentablemente se va a contribuir aún más a la conflictividad. Esperemos que eso no suceda porque, incluso lo digo como a veces parte interesada de los conflictos, esta dispersión no ayuda a nadie, no ayuda al sector, no ayuda a los empleadores y estoy convencido que tampoco a los trabajadores o a los docentes, hablando específicamente de la actividad que hoy nos reúne. Así que, bueno, por mi parte a disposición, por supuesto también el material y muchas gracias por la atención. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pablo, Julio, muchísimas gracias. Al equipo nuestro interno también que hizo todo esto posible, muchísimas gracias. Último parroquial, yo estoy dejando en este momento en el chat el teléfono al que hay que solicitar el certificado de asistencia. Nosotros somos de Córdoba, por eso el teléfono es 351-395-9529. Ahí pueden mandar un mensajito, dejar su nombre y le vamos a estar enviando un certificado. Muchas, muchas, muchas gracias a todos y que terminen de la mejor forma la tarde. Adiós. Muchas gracias.